La audiencia es suya. Muy bien, muy amable doctora Young. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de anatomía del aparato genital femenino. Básicamente vamos a enfocarnos en lo que son las pelvis óseas, tipos de pelvis, músculos intrapélvicos, irrigación pélvica y uterina, así como también inervación. Vamos a empezar con este video donde podemos ver los diámetros pélvicos. Primero tenemos por encima lo que conocemos como la pelvis falsa, que es por encima del estrecho superior, y entre el estrecho superior y la parte inferior de la pelvis tenemos lo que es la pelvis verdadera. Acá tenemos las articulaciones sacroiliacas, derecha e izquierda. Sobre la fosa ilíaca izquierda descansa el sigmoide, sobre la fosa ilíaca derecha va a descansar el apéndice secal. Todo lo que está por encima, lo que está marcando ahí, viene a ser lo que es la pelvis falsa. Ahora, ese es el estrecho superior, y la pelvis es como un cono, y entre el estrecho superior y el estrecho inferior vamos a tener lo que es la pelvis verdadera. A ver. Ahí la fosa ilíaca derecha descansa el apéndice secal, fosa ilíaca izquierda, sigmoides. Ahí tenemos, como les repito, la pelvis verdadera. Tenemos lo que es la vejiga, el útero, el recto. En esa posición es como se encuentran, y eso conforma lo que es la pelvis verdadera. Ahora, acá. Acá tenemos el estrecho superior. En el estrecho superior tenemos el diámetro anteroposterior, el diámetro transverso y los diámetros diagonales. El estrecho superior está formado por la articulación sacroiliaca, línea arqueada, la prominencia hilopectínea, línea pectínea, borde posterior del pubis, igual hacia el otro lado. El estrecho superior tiene un diámetro transverso de 12.5 centímetros, que va de línea arqueada a línea arqueada, un diámetro diagonal que va de la articulación sacroiliaca a la prominencia hilopectínea, también de 12.5 centímetros, y tiene un diámetro anteroposterior que va del promontorio al borde inferior del pubis de 10.5. Entonces podemos ver que en el estrecho superior predomina el diámetro transverso y el diagonal sobre el anteroposterior. Acá. Ahí tenemos, bueno, esto acá sí, lo que vean acá. Ahí tenemos el diámetro del estrecho medio. En el estrecho medio solo vamos a tener el diámetro transverso, que es justo lo que estamos viendo ahí cuando se hace un tacto vaginal y uno palpa las dos espinas ciáticas. Esas espinas ciáticas tienen un diámetro de 10.5 centímetros transverso en el estrecho medio. Y acá. Vamos a ver, estrecho inferior. Listo. Y acá en el estrecho inferior tenemos el diámetro bisquiático de isquión a isquión, de un promedio de 9.5 a 10 centímetros. No hay diámetro diagonal en el estrecho inferior, y tenemos el diámetro anteroposterior, que es del borde inferior del pubis al coxis, que normalmente mide un promedio de 9.5 centímetros, y que es el único diámetro modificable de los diámetros de la pelvis, el cual hace un movimiento de retropulsión, es decir, el coxis se desplaza hacia atrás hasta llegar a 10.5 como diámetro anteroposterior, de 9.5 a 10.5 centímetros. Es el único diámetro modificable, y generalmente eso ocurre
en el expulsivo durante el trabajo de parto para que el feto pueda hacer el movimiento de flexión y salir de la pelvis. Dentro de los tipos de pelvis tenemos la pelvis ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. Las que tienen condiciones para un parto vaginal son la ginecoide y la antropoide. La androide y platipeloide no tienen condiciones para un parto autóxico y generalmente son indicativos de cesárea. Como podemos ver en el antropoide, después ya conforme avancemos el curso vamos a ir viendo las variedades de posición, predomina el diámetro antero-posterior sobre el transverso en el estrecho superior. Y prácticamente hay una disminución de los diámetros transversales, tiene una forma ovalada y esta se caracteriza por dar lugar a partos en occipito posterior, solo en esa variedad de posición, en occipito posterior. Y en la práctica se va a poder profundizar más eso. Y en el caso del ginecoide, tiene un sacro bien excavado, espinas ciáticas romas, escotaduras sacrociáticas amplias, paredes laterales de la pelvis rectas y un ángulo subcúbico amplio. Ese es, como dice, lo más común, lo tradicional, lo más frecuente. En el caso del androide y platipeloide, como podemos ver, hay en el caso de la platipeloide, un exceso del diámetro transverso sobre el anteroposterior, y en el caso del androide, tiene el estrecho medio muy acortado y no hay forma de que continúen con un parto autóxico. Entrando y hablar un poquito más de lo que es la musculatura del piso pélvico, podemos ver, generalmente para que sea un poco más fácil, porque siempre le tenemos miedo a lo que es la anatomía, porque parece un poco engorroso, los nombres de los músculos, arterias, nervios, generalmente llevan el compuesto del nombre de dónde comienza y dónde termina. En el caso acá tenemos, por ejemplo, el pubo rectal. Viene así como una hamaca, ¿no es cierto? El pubo coccigio, de la misma manera, pero un poco más posterior, más inferior. El ilio coccigio, del ilio al coxis y el coccigio. Por encima de estos músculos, pubo rectal, pubo coccigio, coccigio y coccigio, están los haces elevadores del ano, que viene como una hamaca por encima de todos estos músculos. Y el músculo principal del piso pélvico es el elevador del ano, el cual es importante porque va a llegar al periné, a esta zona. Ahí principalmente se va a anclar, en toda esta zona, en el periné, pero viene por encima de todos estos músculos que estamos viendo en la pantalla como una hamaca. Y generalmente cuando hay partos vaginales y hacemos una episiotomía o hay un desgarro, tenemos que reparar bien este periné, porque ahí va a llegar los haces del elevador del ano. Y si nosotros hacemos un periné corto, ¿no es cierto? Aparte que vamos a favorecer las infecciones vaginales porque vamos a acercar el ano a la vagina, ¿ya? No vamos a tener un buen sostén de los elevadores del ano y esa mujer que está siendo sometida a un parto tóxico, si no reparamos bien el periné, posteriormente en un futuro va a ser un condicionante para que haga un prolapso. Dentro de los músculos ya más superficiales a nivel del periné y que tienden a cortarse en una episiotomía, bueno, los planos son los siguientes: piel, tejido celular subcutáneo, mucosa vaginal, y son los siguientes músculos: músculo bulbo cavernoso, músculo transverso superficial del periné y los haces pubianos del elevador del ano. Entonces, quiere decir que por encima de estos, a este nivel, ¿no es cierto? Tenemos el superficial del periné y el bulbo cavernoso, que son músculos que se cortan en una episiotomía. Entrando ya a los órganos intrapélvicos, vamos a hablar de lo que es el útero. El útero tiene una estructura piriforme muscular, mide de 7 a 8 centímetros de longitud, 4 a 5 centímetros de ancho en su porción superior y 2 a 3 centímetros de grosor de pared. Acá podemos ver la pared, el fondo uterino, un ancho de 4 a 5 centímetros y una longitud de 7 a 8 centímetros. Acá podemos ver la unión entre el cuerpo del útero y el cuello. Esto de acá, la unión esta es la unión entre el cuerpo del útero y el cuello. Esto se llama istmo. Istmo.
Y a este nivel, generalmente entre 35 y 36 semanas como promedio en una gestante, se va a adelgazar, se va a estirar y se va a formar lo que se llama segmento. El istmo es un canal corto, aplastado, localizado entre la porción superior del cuello y el cuerpo. La mucosa es lisa comparada con los repliegues endocervicales. Es muy estrecho en nulíparas, pero puede medir alrededor de 1 centímetro de ancho tras el parto. A ver, acá hay que tener en cuenta, estos son los ostiums, que son las salidas de las trompas, ¿sí? Y tenemos acá por dentro la cavidad endometrial, la cual es un espacio virtual. En este gráfico podemos ver algunas estructuras importantes. Cuando les pasé el video, mencionamos en la pelvis verdadera, por delante de la vejiga, el útero, el recto. Tenemos, y a veces es importante esto también, esta es cara anterior, esta es cara posterior, el ligamento redondo, trompa, ligamento útero ovárico. Es importante porque este es un gráfico definitivamente, pero en la situación real muchas veces, a veces confundimos el ligamento redondo con la trompa y a veces eso puede condicionar un error si estamos haciendo por ahí una ligadura de trompa, si de repente lo que estamos ligando es el redondo y no la trompa. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos lo que es el ligamento ancho, acá por la cara posterior del ligamento redondo, por ahí baja, cubriendo todos los órganos a nivel del retroperitoneo, ligamento ancho, cara anterior, por delante del ligamento redondo. Podemos ver también, acá, importante tener en cuenta que el útero recibe, ya entrando un poquito más en lo que es irrigación, dos irrigaciones muy importantes, que son prácticamente lo que es infundíbulo, ¿ya? Y la arteria uterina. La arteria uterina que va a venir por el retroperitoneo y luego se va a introducir dentro del útero, que lo vamos a hablar en gráficos posteriores, y el infundíbulo, que me va a tener el van, la vena, la arteria, el nervio, ¿cierto? Y que vienen de la aorta, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que generalmente la posición del útero es anteverso, flexo, ¿ya? Por eso se llama así. Por eso tiene, estas son las diferentes posiciones en las que podemos encontrar el útero y conforme se va flexionando más, es a mayor grado de anteverso flexo. Las trompas. En cuanto a las trompas de falopio, tenemos la porción infundibular, ampular, la porción ísmica, la porción libre y la porción intramural. Acá podemos ver las fímbrias, ¿ya? Y esta zona, la zona ampular, ya es la zona principalmente donde se debe hacer, en este caso, las ligaduras de trompas, y en todo este trayecto es el trayecto que va a seguir una vez que se junte el óvulo con el espermatozoide, va a seguir el trayecto el blastocisto para caer dentro de la cavidad endometrial e implantarse, ¿ya? En esta zona también la ampular puede darse la mayor incidencia o porcentaje de embarazos ectópicos. Ahora, dentro de lo que es la musculatura ya intrapélvica, hay que tener en cuenta los siguientes músculos principalmente. Tenemos el psoas ilíaco, el ilio lumbar, el piramidal, que es este verde, el sacrociático menor, que va del sacro a la espina ciática, el sacrociático mayor, que va de la parte lateral del sacro a la tuberosidad isquiática. Tenemos el obturador interno por dentro, este marrón por fuera, el obturador externo. Y podemos ver que a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, la aorta se va a bifurcar en ilíaca primitiva, derecha e izquierda. ¿Y por qué es importante eso tenerlo en cuenta como un reparo anatómico de dónde se bifurca la aorta? Porque dentro de las maniobras para cohibir una hemorragia postparto está la compresión a este nivel, buscando disminuir toda la irrigación a nivel pélvico. Porque ustedes después van a pasar a su serum
y en su serón tienen que tener algunas alternativas que se van a ir mencionando posteriormente en el transcurso de las prácticas para que puedan manejar cualquier hemorragia posparto y evitar la muerte materna. Ahora, a este nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, aparte de la bifurcación de la aorta, también tenemos que sale la rama de la sacra media que llega directo hasta el coxis. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La ilíaca primitiva se va a dividir en ilíaca interna e ilíaca externa. Entonces, borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, la aorta se divide en dos, ilíaca primitiva derecha e izquierda, y la ilíaca primitiva me va a dar dos ramas que son la ilíaca interna y la ilíaca externa. Vamos a hablar principalmente de lo que es la ilíaca interna. La ilíaca interna me tiene dos troncos, tronco posterior y tronco anterior. Vemos el tronco posterior. Del tronco posterior va a salir la arteria glútea. Esta arteria glútea, por el arco ciático menor, por encima del músculo piramidal, se va hacia la parte posterior, saliendo por encima del músculo piramidal, que es el verde, donde me va a irrigar el glúteo mayor, menor y medio, que son estos tres. Obvio, este celeste debería llegar hasta acá, este marrón debería llegar hasta acá y todo se cubierto. Acá, digamos, está retraído para que puedan ver la irrigación y cómo sale la arteria glútea, que viene a ser rama del tronco posterior de la ilíaca interna. Ahora, de la ilíaca interna directamente también salen colaterales, ¿ya? Tenemos las colaterales que son la iliolumbar, que son estas de acá, que se van hacia arriba a irrigar el músculo iliolumbar. Y también tenemos las sacrolaterales, que van a entrar acá en los agujeros sacros. Y que en los agujeros sacros van a hacer anasmosis con las ramas colaterales de la sacra media. Entonces, tenemos que de la ilíaca interna hay irrigación, ¿no es cierto? Que son colaterales, como son las iliolumbares, que son estas de acá, que se van hacia arriba, y las sacrolaterales. De la ilíaca interna tengo un tronco posterior que me va a dar la arteria glútea, que se va hacia la parte posterior. Y también tengo un tronco anterior, que este tronco anterior me va a dar la arteria isquiática y la arteria pudenda interna. Vamos a hablar de la isquiática. La arteria isquiática va por debajo del músculo piramidal, prácticamente paralela a la glútea, pero la glútea era rama del tronco posterior. En el caso de la isquiátrica es rama del tronco anterior y se va por debajo del músculo piramidal hacia la parte posterior. Ya acá vemos que está saliendo. La glútea salía por encima del músculo piramidal, la isquiátrica por debajo del músculo piramidal, yéndose paralelo al recorrido del nervio ciático o nervio isquiático. Entonces tenemos la arteria isquiática o arteria ciática con su nervio isquiático o nervio ciático. Pero también del tronco anterior tenía la pudenda interna. La pudenda interna va, por decirlo, da la sensación de que se va a ir hacia la parte posterior, pero da la vuelta al sacrociático menor y vuelve a hacerse anterior, bordeando todo lo que es el isquion por su borde interno, para después introducirse dentro ya del periné. Entonces, la pudenda interna es rama del tronco anterior de la ilíaca interna y me va a irrigar lo que es el periné. En el caso del varón, va a irrigar lo que es, bueno, el dorsal del pene y el cuerpo cavernoso. En el caso de la mujer, la pudenda interna va a irrigar con todas sus ramas lo que es el periné. Y también tenemos que de la ilíaca interna sale la arteria obturatriz, que atraviesa el obturador externo e interno para introducirse dentro de la pelvis, y de la arteria obturatriz, rama de la ilíaca interna, va a salir las ramas viscerales, dentro de ellos la arteria uterina. Entonces, la arteria uterina es rama de la arteria obturatriz, que es rama de la ilíaca interna. Entonces, vemos lo importante que es la ilíaca interna.
antes de introducirnos dentro del útero y seguir el recorrido de la uterina. Haciendo un resumen rápido, de la ilíaca interna tengo tronco posterior y tronco anterior. Del tronco posterior sale la arteria glútea. Del tronco anterior sale la arteria isquiática, que también se va hacia la parte de atrás, y la arteria poende interna, que se va hacia el periné. De la ilíaca interna ya directo también tengo la obturatriz. De la obturatriz, ¿cuál va a salir? La arteria uterina. Entonces, de la obturatriz sale la arteria uterina va por el retroperitoneo y llega a la altura del istmo del útero. Al nivel de la altura del istmo del útero se introduce dentro del útero dándome la arteria uterina ascendente. Y también tiene ramas que se van hacia la parte inferior, que son la arteria uterina descendente. La arteria uterina ascendente va a llegar ya a nivel superior del útero y se va a anastomosar con la arteria útero-ovárica. ¿Ya? Arteria útero-ovárica. Entonces, prácticamente a este nivel se juntan la arteria ovárica con la arteria uterina ascendente. ¿A nivel de qué? De la trompa, del anexo. ¿Ya? Ahora, la arteria uterina ascendente se anastomosa con la arteria uterina ascendente derecha, se anastomosa con la arteria uterina ascendente izquierda por medio de los vasos arcuatos, De la arteria uterina descendente me va a dar ramas ya que van hacia la parte inferior, que van hacia el cuello y vagina, dándome las arterias cervicales y las arterias vesicovaginales. Entonces, lo que hemos visto nosotros prácticamente en los gráficos que hemos mencionado hasta ahora, que la pelvis, el útero en sí, tiene irrigaciones importantes que son la arteria uterina y el infundíbulo. Y si nos queremos ir a un plano más profundo, todo parte de la ilíaca interna. Nos queremos ir más profundo, la irrigación parte principalmente como caño principal, por decirlo de alguna manera, del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, que es donde se bifurca la aorta. Es importante conocer la anatomía para poder hacer ciertas maniobras de salvataje ante una hemorragia postparto. Ahora, acá tenemos un corte axial del útero, tenemos la arteria uterina, ¿no es cierto? Y prácticamente tenemos la arteria arcuata anterior, la arteria arcuata posterior, ¿no es cierto? Es un corte axial. Y de las arcuatas me van a salir los vasos miometriales, a nivel del miometrio, y a nivel del endometrio tenemos los vasos espirales. Y esos vasos espirales son los que en las mujeres no gestantes van a sufrir los cambios cíclicos propios de la menstruación, y en las mujeres gestantes son donde se va a dar las oleadas trofoblásticas o las dilataciones respectivas de estos para poder formar la circulación útero-placental. Acá tenemos, es importante conocer la anatomía. Estamos empezando con la parte de ginecología y tenemos que tener en cuenta que muchos de los eventos adversos que se pueden dar en cirugías ginecológicas, digamos más frecuente en el caso de las histerectomías, es el clampaje o la ligadura o la sección del uréter. Como vemos, esta es la arteria, estamos viendo en forma lateral, ¿no? Vejiga, útero, recto, este es el pubis, y acá tenemos la arteria uterina. Y la arteria uterina pasa y se cruza a nivel del istmo con el uréter. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces cuando se clampa y se liga la arteria uterina podemos lesionar el uréter. Como en las prácticas también lo van a afianzar más, algunos tienden a disecar y ver el cruce entre la uterina y el uréter para evitar clamparlo. Otros tienden a traccionar el útero hacia arriba porque cuando traccionas el útero hacia arriba hay un desplazamiento de la uterina con respecto al uréter, alejándose de este y pudiendo clampar de una manera más segura. De todos los gráficos que hemos visto hasta ahora, que son más didácticos y nos permite ver más las irrigaciones y estructuras, esta es una foto ya de una cirugía laparoscópica donde vemos que es muy diferente la anatomía real a lo que nos puedan dar los gráficos en los diferentes libros y literaturas. Pero para ubicarnos, acá tenemos el ligamento redondo, que lo vimos en el gráfico, tenemos la trompa, tenemos el ligamento uterovárico,
tenemos el fondo del útero, tenemos la vejiga, tenemos el recto. Acá tenemos los ligamentos sacros. Los ligamentos sacros, ¿ya? Los úteros sacros, acuérdense de este ligamento, que debajo de este ligamento pasa un plexo nervioso importante que después se los voy a mencionar. Y acá tenemos anacarado, esto de acá, los ovarios. Entrando a lo que es la inervación de los órganos pélvicos, hay que tener en cuenta que este está dado principalmente por las raíces nerviosas que van de D11 a S5. Ojo, de D11 a S5. Y tienen una contribución muy importante del sistema neurovegetativo porque a partir de ahí se van a formar los plexos presacros, ováricos y el plexo de Frankenhauser. El plexo de Frankenhauser es el plexo que pasa por debajo de estos úteros sacros. ¿Ya? Pasa por debajo. Inclusive van a tener pacientes que probablemente sufren de dolores pélvicos crónicos, endometriosis, y ya vas probando en forma repetitiva con diferentes tratamientos para tratar de disminuir el dolor. Entonces se puede plantear una cirugía que se llama luna laparoscópico, que es ablación del ligamento uterosacro, que consiste en quemar con una pinza bipolar y cortar estos úteros sacros, porque debajo de este pasa el plexo de Frankenhauser, disminuyendo el dolor pélvico hasta un 40%. Entonces, a alguien que tiene el 100% de dolor, que le ofrezca disminuirle el 40% de dolor es bastante. No nos olvidemos que en anatomía, así como les dije que en lo que es irrigación, los vasos llevan el nombre de dónde comienza y dónde termina, bueno, también hay que tener en cuenta que los vasos también van acompañados de un nervio, como pasaba en el caso de la arteria isquiática, rama del tronco anterior de la arteria ilíaca interna que acompañaba el nervio ciático. Bueno, lo mismo pasa en el caso del nervio pudendo. Este nace del plexo sacro, S2, S4, y recorre las paredes laterales de la pelvis de cada lado, adosado al músculo piramidal. Cuando nosotros vimos la irrigación del nervio pudendo, que era rama del tronco anterior de la ilíaca interna, hacía el mismo recorrido. Parecía que se iba hacia atrás y se va hacia adelante, bordeando el isquion. Este es el nervio pudendo, que al final va a irrigar el perine, la vulva, el clítoris, y tiene el mismo recorrido que la arteria. Miren acá. Ahí está. Esta es la arteria pudenda interna, se va para atrás por detrás del ciático menor, y de ahí se va para adelante bordeando el isquion. Miren el recorrido ahora acá. Es el mismo, acompañando a su arteria, el nervio pudendo. Me va a dar ramas perineales profundas y superficiales. Tenemos que van a inervar la vulva. Estamos hablando de nervios, inervan, ya no irrigan, no son vasos. Músculos del plano superficial del periné, piel, porciones internas de los labios y el resto del vestíbulo. Y me va a dar también ramas como son la hemorroidal inferior, que me va a inervar el esfínter externo del ano, la piel adyacente y también el nervio dorsal del clítoris. Entonces, como ven, el nervio pudendo me inerva casi toda la vulva con sus estructuras y en el caso de la arteria pudenda me irriga casi todo lo que es el perine, vulva dándome sus ramas. Por eso que cuando tenemos un desgarro vaginal tenemos que reparar bien el perine, asegurar bien la hemostasia, porque lo que estaríamos lesionando es el nervio y la arteria pudenda, y si es la arteria podemos formar un hematoma vulvar, y si es el nervio podemos definitivamente producir dolor vulvar crónico o alteraciones de la calidad sexual de las pacientes. Este es un gráfico donde vemos toda la inervación que tiene el nervio pudendo. Muy bien, alumnos.